Presentación en cuanto a tu currículum. Nació el 13 de mayo de 1998 en Buenos Aires y es bachiller y profesor de filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Centro de Estudios de Filosofía y Teología de la Orden de los Predicadores. Está cercano a defender su tesis de licenciatura en filosofía por la misma universidad bajo el título El retorno de la persona humana sobre sí misma según Santo Tomás. Estudiante de teología, se desempeña como docente de filosofía, antropología filosófica, formación religiosa, como visión del hombre y del mundo y estética en varios colegios secundarios y en la Universidad Católica de La Plata. Es participante de varios congresos y asesor de formación para las agrupaciones juveniles en la Dirección de Formación de FASTA y director de la Cita Joven. Ahora sí tenés la palabra. Bueno, muchas gracias a vos, a la Sociedad Tomista, a todos los presentes, y voy directo a la exposición para cuestión de tiempo. Para responder a la pregunta planteada, cuestión ANSIT, debemos primero precisar qué entendemos por una filosofia cordis, cuestión quidsit. Se trata de una opción filosófica cuya primera actitud ante la realidad es la de una apertura receptiva, tanto cognitiva como afectiva, que podríamos llamar contemplación. Esto supone entender al mundo como cargado de un sentido, un mensaje, un valor, una verdad, un bien, que sean previos a la propia iniciativa humana e intrínsecos a las cosas mismas, dados de suyo. No se trata de una posición que niegue el papel de la actividad que brota de la persona, tanto en su capacidad discursiva, ratio, como en su efectividad volitiva, voluntas ratio, sino que la subordina a modo de fruto o extensión a su capacidad intuitiva y afectiva de las cosas. Ahora bien, el mundo al cual se abre se entiende que es principalmente el mundo interior o de la interioridad, que es el mundo con mayor riqueza inteligible y apetecible. En efecto, podríamos decir que sostiene que la persona humana, distinto al resto de las cosas del cosmos, posee un núcleo insustituible, bueno y verdadero en su centro espiritual. Desde este corazón íntimo de la propia persona se descubre asombrosamente el carácter creado de la propia profundidad. La filosofia cordis culmina en su vinculación con aquel cuyo influjo hace ser a todas las cosas, así como el corazón con su circulación hace vivir a todo el cuerpo. Ahora bien, no es la intención de este modesto trabajo hacer un desarrollo pormenorizado de estos elementos en la filosofía de Tomás de Aquino, sino mostrar cómo se armonizan con los múltiples significados que encontramos de la noción de corazón en su obra. Esperamos que este análisis responda afirmativamente a la pregunta y sea un punto de partida para una respuesta más desarrollada. Existe un primer sentido físico orgánico del corazón. Según este significado, dice Santo Tomás que el corazón es el principio de todos los movimientos corporales, de las fuerzas vitales en todo el cuerpo, y es el primer principio de todos los miembros cuanto al ser. Todos los miembros dependen del corazón como el primer principio corporal. También nota que está puesto en el medio, para que se conserve toda lesión y difunda proporcionalmente la vida a todas las partes del cuerpo. El corazón, además, no solamente tiene razón de principio, sino también de fin. Dice Santo Tomás, toda buena disposición del cuerpo redunda de alguna manera en el corazón, como en el principio y el fin de las mociones corporales. De ahí su particular movimiento de sístole y diástole. Dice Santo Tomás, para que el corazón sea principio y fin de todos los movimientos, tiene cierto movimiento no circular, pero semejante al circular, a saber, compuesto de tracción y pulsión. A este primer sentido del corazón, Santo Tomás dedica un opúsculo que podría datarse de 1273, según Torrell, ya muy al final de su vida, dirigido al maestro Felipe Castrocelli, profesor de medicina en Bolonia y Nápoles, titulado De Motu Cordis, en el que sostiene principalmente que el movimiento del corazón es máximamente natural e intrínseco y no violento, como sostenía Alfredo de Sargel. Si bien el opúsculo aclara que el movimiento del corazón no es preciso, abro cita, que sea causado por la aprehensión y el apetito, aunque sea causado por el alma sensitiva, pues no es causada por el alma sensitiva mediante su operación, sino en cuanto a forma y naturaleza de tal cuerpo, fin de la cita. Sin embargo, Santo Tomás no niega que la aprehensión, tanto de los sentidos externos e internos como de la inteligencia, y el apetito, tanto intelectivo, la voluntad, como sensitivo, concupiscible e irascible, bajo otro aspecto, influyan en el movimiento del corazón. El movimiento del corazón, dice, varía según las diversas aprehensiones y afectos del alma. En efecto,
Los afectos del alma no son causados por las alteraciones del corazón, sino más bien al revés. Por esto, en las pasiones del alma, por ejemplo en la ira, es formal lo que es por parte del afecto, a saber, que sea apetito de venganza, pero material lo que pertenece a la alteración del corazón, por ejemplo que sea ardor, achencio, de la sangre cerca del corazón. Desde este segundo sentido del corazón, dentro de la perspectiva físico-orgánica, se lo entiende como la sede de la afectividad sensitiva, como el órgano de las pasiones. El corazón, dice Santo Tomás, es el instrumento de las pasiones del alma, que hoy en día llamaríamos emociones o sentimientos a partir de Descartes. Santo Tomás lo llama pasiones. Ya Platón atribuía el concupiscible al corazón. Las pasiones son movimientos pasajeros del apetito sensitivo, concupiscible e irascible, con una inmutación física, sobre todo en el corazón, al que le quitan o agregan algo de su movimiento natural. Disminución o aumento planteada en general por la biología de Santo Tomás de la época en términos de calentamiento o enfriamiento. La alegría, por ejemplo, lo dilata, de ahí que en latín se diga laetitia o leticia. La angustia, en cambio, lo contrae, de ahí que lo angosta. Santo Tomás distingue una tristeza interior del corazón que es mayor al dolor exterior. También enseña a Aquinate que los jóvenes son animosos y de buena esperanza a causa de su corazón ensanchado hacia las cosas arduas. En los miedosos, bueno, también dice que como los jóvenes en general toman alcohol y el alcohol ayuda a calentar el corazón, también en los ebrios se da esperanza, ¿no? Porque creen que pueden hacer cosas grandes. En los miedosos, el calor corporal abandona el corazón y desciende desde lo superior hacia las partes inferiores, por eso una persona se pone pálida, de tal manera que los paraliza para acometer y hablar, provocándoles temblor de pecho, de voz, labio, mandíbula, de brazos, rechinamiento de dientes, etc. La ira, de la que ya hablamos, es la que más perturba el corazón, puesto que el apetito, el cual recibe el nombre de esta emoción por ser tan fuerte, tiende a repeler la injuria mediante un movimiento muy vehemente e impetuoso. Su máximo efecto es el fervor o hervor de la sangre en el corazón, que se manifiesta en los miembros exteriores, especialmente, dice Santo Tomás, en los que más expresamente reluce el vestigio del corazón, es decir, en los ojos, el rostro y la lengua. Estremecimiento corporal, trabazón de la lengua, enrojecimiento facial, los ojos se exasperan, el rostro se desfigura, aparecen gritos sin sentido, son todos síntomas corporales que nombra Santo Tomás al tratar de la ira. Estos efectos pueden llegar a impedir el juicio de la razón, de ahí que la locura, llamada por los antiguos breve insania. Incluso dice Santo Tomás que alguien por un ataque de ira se puede morir por un parálisis en el corazón. Cuando habla de la asedia, dice que la asedia, que es una cierta tristeza, agrava el corazón. Y huyendo de esta gravedad, una persona se divaga hacia el exterior buscando complacer esa tristeza en placeres exteriores. Cuando trata de la misericordia, dice que el corazón de la persona misericordiosa se compadece por la miseria del otro. El amor produce licuefacción en el corazón. El apetito del que ama se derrite o ablanda, es decir, se vuelve penetrable por el bien al que intenta recibir. El odio, al contrario, produce un corazón de piedra, duro y frío congelado, no dispuesto para que el bien ingrese en su interior. Los amigos que se aman y por esto se inhieren mutuamente son como un único corazón, de que la concordia sea una de las obras de la amistad. Si bien mucho de lo que en esta temática, dice Santo Tomás, está perimido por los nuevos descubrimientos y avances de la cardiología científica, sin embargo permanece actual tanto el hecho de que las pasiones involucran al cuerpo, incluso en el latido del corazón, la frecuencia cardíaca, pero también en la coloración de la piel, la sudoración, el temblor, la contracción de músculos, el llanto, cambios respiratorios, etc., como la vinculación simbólica entre el corazón y las emociones. Esto puede verse en el lenguaje vulgar, donde seguimos usando expresiones en relación a las emociones y el corazón, como me hierve la sangre, se me va a salir el corazón, qué corajudo, me derrite el corazón, qué calentón, qué persona fría, me parte el corazón, etc. Insistiendo en este último punto, hay una analogía de proporcionalidad entre el corazón físico como principio de todos los movimientos vitales y el amor como primer motor de la afectividad. Incluso hasta hoy el corazón es asociado con el amor. Esto vale tanto para el nivel sensitivo como intelectivo. Corazón, entonces, es amor ya sensitivo, ya intelectivo. Por extensión, también designa la misma potencia. El corazón del hombre es su afectividad sensitiva. Es muy rica en esta línea la doctrina de Santo Tomás acerca de la mundicia cordis, la pureza del corazón,
en la que no podremos profundizar por una cuestión de tiempo. Un tercer sentido de corazón aparece de una perspectiva espiritual. Así, designa la sede de la afectividad espiritual, intelectiva o racional, es decir, a la voluntad humana. Corazón es la potencia espiritual humana capaz de ser afectada por la bondad y el valor profundo de las cosas. Así lo dice Santo Tomás, citando el Salmo 84. Mi corazón y mi carne se exultaron hacia el Dios vivo, de modo tal que tomemos corazón por el apetito intelectivo y carne por el apetito sensitivo. Es importante destacar, sobre esto va a hablar Alberto Berro, que la voluntad no es únicamente, como podría pensarse, una facultad efectiva o motiva de hacer o producir, de ejercitarse libremente por la propia decisión, significado tan presente hoy en día, ¿no? Aunque también en este sentido es corazón, ya que así como dijimos, ¿no? Así como este órgano es primer principio del movimiento, así también la voluntad es la que mueve e impera sus actos propios a todas las potencias, y por ella el hombre es dominus suicidio, ya dueño de sí mismo. Cualquier acción es humana en tanto voluntaria, pero es fundamentalmente afectiva, es decir, receptiva o atractiva por el peso axiológico de lo real. Más aún, lo segundo fundamenta lo primero. La voluntad solo se mueve en la medida en que es movida por el bien. Cualquier elección de los medios está fundamentada en la tendencia natural a la felicidad. Por otra parte, los actos afectivos no son solamente las pasiones sensitivas, sino también los actos volitivos, ya sea los del mismo nombre, amor, que Santo Tomás usa la palabra dilexio para distinguirlo del sensible, odio, esperanza, tristeza, etc., espirituales, pero también los propios, voluntad, intención, fruición, elección y consentimiento. Todos pueden ser afectivos. El uso tendría un significado más bien efectivo. Incluso en esta línea puede hablarse de una afectividad en Dios, aunque Dios no padezca, así como también de amor, gozo, ira, etc., aunque evidentemente removiendo todo lo que incluyen de imperfección. Ahora bien, si ven hasta aquí, los significados de la palabra corazón están ligados a la afectividad, el movimiento, la tendencia, el apetito, etc. Sin embargo, dentro del sentido espiritual, no solamente encontramos la voluntad, sino también la inteligencia. La inteligencia es también el corazón espiritual del hombre. Y Santo Tomás, el corazón se toma por la simplicidad del intelecto. El romanticismo ha negado este aspecto cognitivo del corazón, reaccionando ante una visión racionalista de la inteligencia humana antiintuitiva, reduciéndola a su dimensión afectiva, pero desvinculándolo de lo intelectivo, ha llegado a un corazón meramente sentimental y ciego. Así, ser racional es ser un logicista abstracto, objetivo y desencarnado. Tener corazón, en cambio, es ser un vitalista pasional, el corazón como opuesto al cerebro. Tanto el romanticismo como el racionalismo los han separado, desgarrando la inteligencia de la calidez afectiva y al afecto de la lucidez intelectual. Ambas produjeron, por un lado, un apartarse del contacto profundo con las cosas, que al mismo tiempo son inteligibles y apetecibles, y por otro, un homo duplex. Santo Tomás, por el contrario, concibe el corazón como la capacidad espiritual humana de leer adentro del ser, intuición como corazonada, hasta sus últimos fundamentos, intelecto y sabiduría, dice Santo Tomás. Y dice en medio, porque en medio del hombre corporalmente está el corazón, al que se le atribuye cierta sabiduría e intelecto, de donde, aunque el intelecto no tenga órgano corporal, sin embargo, porque el corazón es el órgano principal, suele tomarse por intelecto. Fin de la cita. Las famosas palabras de Cristo, haciendo referencia a su propio corazón, también pueden leerse de este significado. Esto es un set contra una frase de Agustín que dice: también mostró Cristo que tenía intelecto, diciendo: aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. La hermenéutica semejante en el famoso pasaje de Mateo 6:21, en el que tesoro es el afecto y corazón el intelecto. Donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Donde está tu afecto está tu intelecto. Otro pasaje habla de los ojos del corazón para ver a Dios. La ley es un orden que está en la razón, y se dice que está escrita en el corazón, por lo tanto se entiende corazón por razón. Llevar a alguien en el corazón, algo de lo que habló Martín Chavarría ayer, no es solo tenerlo impreso o grabado afectivamente, es decir, la presencia afectiva del amado en quien ama, sino también llevar su semejanza en la aprehensión, a través de la cual se puede penetrar cada vez más íntimamente en su realidad. El acto interior de la fe, el creer, virtud del lugar que está en el intelecto, dice Santo Tomás que está depositado en el corazón y que luego se confiesa exteriormente por las palabras de la boca. De la abundancia del corazón habla de la boca, ¿no? En el famoso pasaje que habla de una redición, un retorno, una vuelta, una conversión deleitable o placentera hacia el propio corazón, se aclara inmediatamente que en el corazón se encuentran cogitaciones, pensamientos,
y no solo placer o esperanza. Los buenos pueden volver a su corazón porque encuentran buenos pensamientos. Amar a Dios con todo el corazón puede ser interpretado como con todo el intelecto. Cuando en la Santa Misa se dice que levantemos el corazón, dice Santo Tomás que se entiende como levantar la mente, es decir, no pensar otra cosa más que Dios. Y tantos otros pasajes más que podrían colocarse. Teniendo en cuenta ambos sentidos, el corazón como la afectividad espiritual y como el intelecto, el corazón significa también la raíz o la sede de ambas, así como también de sus actos interiores. Dice Santo Tomás, los actos interiores pertenecen al corazón. Y sobre todo aquellos actos simples, el simplex intuitus intellectus y el simplex affectus voluntatis. Ligado a este sentido, aparece el corazón como el centro o núcleo íntimo y vital más profundo de la persona. En inglés la palabra core, que viene de core latín, significa eso, ¿no? Núcleo. Su lugar incomunicable y donde reside su dignidad, la imago Dei. Así como también en donde se recibe la gracia de Dios, donde está grabada la ley natural, sobre lo cual también van a hablar, y se hace apta el alma para conocerlo y amarlo sobrenaturalmente. Solo Dios puede conocer los secretos del corazón, y solo Él puede moverlo sin violencia. A propósito, Santo Tomás cita mucho el libro de los Proverbios, 21.1, donde se dice que el corazón del rey, como una corriente de aguas en manos del Señor, lo dirige a donde quiere. Dios puede mover el corazón. La expresión es semejante a la palabra latina mens, la griega nous o la hebrea leo. Dice Santo Tomás, el corazón del hombre es profundo e inescrutable. Siguiendo a San Agustín, Santo Tomás, y a su teología de la imago Dei, lo diría en estas palabras: el corazón es la memoria espiritual del hombre. Nosotros en la sana memoria hablamos de recordar es volver a pasar en el corazón. El corazón es la memoria espiritual del ser humano, donde él está retenido habitualmente, donde él está presente a sí mismo. El hombre siempre está presente a sí mismo de modo habitual, aunque no pase al acto de conocimiento y amor de sí. La noticia y amor sui se identifican con la misma esencia del alma en cuanto inteligible y apetecible, inteligente y apetente, a partir de lo cual el hombre puede entenderse y amarse. Al entenderse y amarse en acto, o al entender y amar otras cosas, el hombre hace proceder en sus potencias un verbum sui y una impresio sui, es decir, una palabra del corazón de sí mismo y una impresión de sí mismo, un grabado afectivo de sí mismo, y desde esta autopresencia todo ser humano sale a obrar exteriormente. Ser persona es tener este corazón profundo, inteligente y amante que brota desde sí hacia otros, la naturaleza y hacia Dios. De ahí que la idea de corazón esté vinculada con el retorno o recogimiento. En árabe, corazón se dice kalb, que significa también girador. Kalaba es girar. El centro vital del hombre es recogimiento sustancial. Ser persona es poseer el ser de modo íntimo. No es solamente una cuestión operativa el volver, es una cuestión entitativa. El corazón humano no solo derrama la sangre del ser para darle vida al cuerpo, sino que retorna hacia sí misma en cuanto tiene el ser por sí misma, independientemente del cuerpo al que informa. Esto es una paráfrasis de un texto de San Tomás de la cuestión 14 de la primera parte. Esta reditio entitativa debe completarse operativamente en la cognitio del amor sui. Santo Tomás invita en varios pasajes a una reditio al cor propio, un retorno hacia el propio corazón. O lo que es lo mismo, pero con otra metáfora, que me gustaría desarrollar pero no puedo, es habitar la propia domus, habitar la propia casa. Retornar al propio corazón es habitar la propia casa. Escapa este trabajo a hacer un desarrollo exhaustivo de la doctrina tomista acerca de la reditio operativa ad cor propio. Resumiendo, Santo Tomás distingue dos caminos posibles. Por un lado, el hombre puede amarse desordenadamente a sí mismo, el amor sui como radix peccatorum, de lo que habla San Agustín, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, hasta la ciudad de Babilonia. Lo que en el fondo es odiarse a sí y huir de sí. Esto lleva a una falta de paz y gozo interior que produce una exteriorización alienante en una vida epidérmica y superficial, solitaria y alejada de Dios. El hombre pone su corazón en la búsqueda desordenada de los bienes creados, tanto exteriores, la avaricia, que endurece el corazón. Una de las cifras de la avaricia para San Gregorio Magno es la dureza del corazón, que Santo Tomás llama también inhumanidad, ¿no? Tener el corazón duro es volverse menos que humano, ¿no? Del cuerpo, la gula y la lujuria produce la ceguera del corazón, es decir, la falta de luz respecto del fin último, y del alma. El corazón del hombre se ensoberbece y envanece. Esta es la triple concupiscencia según San Juan, ¿no? Concupiscencia de los ojos, los bienes exteriores, concupiscencia de la carne, los bienes del cuerpo, y soberbia de la vida, los bienes del alma,
el honor, la fama, etc. Por otro lado, y de acá surge toda la doctrina de los vicios capitales. La persona, por otro lado, el amor ordenado de sí, especialmente con caridad, lleva a una unificación interior. La persona, integrando todas sus dimensiones ordenadamente por medio de las virtudes, especialmente la caridad, alcanza el gozo y la paz propios de aquel que tiene a Dios en su corazón. Este amor sui ordinatus proporciona la base para un amor sano del prójimo. Todos los bienes creados se refieren al único bien increado en el que el corazón humano puede descansar y gozar. La reditio ad se ipsum, el retorno a sí mismo, se entiende solo como una reditio ad Deum, un retorno hacia Dios. Dios mismo es el corazón del hombre, quien lo mueve, le da vida, luz y calor. Escapa de este trabajo la aplicación de la noción de corazón a Dios, que podría ser muy rica. El Hijo asume un corazón de carne y todos sus niveles de afectividad pueden entenderse como corazón, en cuanto que el corazón es lo que está latente, su divinidad es el corazón, y como él es la palabra del corazón, el Padre también es corazón, en la medida en que, así como de la palabra del corazón, así como la palabra brota del corazón en el espíritu humano, así también en la Trinidad el verbo brota del corazón, que es el Padre, y también el corazón es el Espíritu Santo, como impulso, ¿no? Y para ir terminando, el hombre debe hacer arder en su corazón el afecto más elevado de todos, aquel que procede de la caridad y encamina al hombre hacia su corazón con mayúscula. Así, ejerciendo el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio ministerial, el hombre con actitud religiosa, como un templo vivo, ofrecerá en su propio corazón el sacrificio de la propia vida, de la propia voluntad, en orden al amor de Dios, el prójimo y uno mismo. Termino con esta cita que es el comentario del libro de los Salmos, el Salmo 25, en el número 4. Dice Santo Tomás: o puede entenderse acerca del altar espiritual. El altar está en el templo, y así como hay un triple templo, hay un triple altar. Primero es el varón justo. ¿No sabéis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo? El altar de este templo es el corazón. Dice Levítico: el fuego, a saber de la caridad, en el altar, esto es, en el corazón, siempre arderá. Debemos circundar, rodear este altar o estar junto a él, esto es, adornarlo, retornando siempre a Cristo. Como dice el libro de los Proverbios: conserva con todo cuidado en tu corazón, ya que la vida procede de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Llega ahora el momento de las preguntas. Les pediría que sean muy concretos en lo que quieren preguntar, porque estamos con una media hora de atraso, porque empezamos más tarde por la cantidad de cortes y demás. Pero a su vez, después tenemos 3 expositores, después de la pausa. Después de las preguntas vamos a una pausa café. Y también el cafetero me acaba de decir que él después tiene que ir a otra unidad académica. Por eso, si terminábamos como para las 5:30, en realidad otras veces ya a las 5 estábamos nuevamente acá. Así que les pediría que sean concretos, pero queremos que también haya alguna pregunta para Juan Ignacio, que nos expuso de un modo muy interesante este tema del corazón, en ese sentido bíblico, que también es el sentido, digamos, que podemos aplicar, que no es solamente obviamente el cardiológico científico, sino el sentido bíblico, el que se usa acá en este ámbito. ¿Tienen la palabra para los que quieran hacer alguna pregunta? María Fernanda. Bueno, me gustó mucho, así que te felicito. Te quiero consultar, ¿qué relación encontrás vos entre esta concepción de corazón tan rica, afectiva e intelectual, que has descrito, en relación con la conciencia? Bueno, textualmente, digamos, en Santo Tomás, sobre todo en los comentarios a los evangelios, el corazón aparece mucho como sinónimo de conciencia, ¿no? De tal manera que volver al corazón es volver a la conciencia. De hecho, hay un pasaje comentando a Isaías donde Santo Tomás dice, en imperativo, ¿no?, retornad al corazón como al lugar de la sede del juicio, es decir, la conciencia, para que te discutas, ¿no?, la conciencia. Entonces, el corazón como es el lugar donde uno
capta, digamos, la ley natural, la ley natural está grabada en el corazón, ¿no? Y la conciencia es un acto que aplica la ley natural a los actos humanos, es un juicio y está en el corazón. El hombre lo ya grabado naturalmente en el corazón, entonces ahí está la conciencia, ¿no? Como conciencia subjetiva, lo estarías tomando, ¿no? No como el juicio, sino como claro, sí, algo sujeto. como la sede, digamos, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Padre André. Así. Bueno, muy bien, felicitaciones. En la tercera parte, Santo Tomás dice que la iglesia tiene una cabeza, que es Cristo, y un corazón, que es el Espíritu Santo. Ahora, la cabeza también tiene un corazón, y es el corazón de Jesús. Entonces, ¿qué podrías decir sobre el corazón de Cristo según Santo Tomás? Bueno, se podrían decir, a ver, en la encíclica Aurietis Aquas, donde se habla de la devoción al Sagrado Corazón, el Papa específicamente recomienda el estudio de Santo Tomás para hacer una buena teología que fundamente la devoción al Sagrado Corazón y va desarrollando todos los significados que tiene el corazón de Cristo. En primer lugar es su corazón carnal, que asumió, digamos, en la naturaleza humana completa que tomó de la Virgen. Es un corazón que bueno, también hace sus emociones que aparecen en el Evangelio, muchas emociones, la ira cuando se enoja con los mercaderes del templo, su llanto, su tristeza de corazón, ¿no? hasta la muerte. Es un corazón que bueno, también se ve atravesado físicamente por nuestros pecados y también designa su afectividad espiritual. El corazón de Cristo es su voluntad humana, que también nos amaba de modo espiritual pero de modo humano. El corazón de Cristo también es su afectividad divina en cuanto a Dios, atributo que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. Y en Santo Tomás específicamente la palabra corazón de Cristo aparece, yo la encontré 2 veces. Hay una vez donde aparece en el comentario del libro de los Salmos, donde aparece en el contexto del efecto del amor como derretir el corazón, ¿no? Entonces él dice que el corazón de Cristo eran sus miembros, sus discípulos, y que él, bueno, se derretía de amor, digamos, por nosotros, ¿no? Eso podría decir. Padre Sanguinetti. Muchas gracias por la exposición que nos gustó mucho. El tema del corazón, tal como lo presentaste en San Tomás, ¿se puede decir que es un tema cristiano o hay algún elemento de la filosofía cristiana, como Platón, Aristóteles, que también era el corazón? Bueno, para Aristóteles el corazón era el órgano central, era el primero en la generación y había todo un debate, ¿no? El lugar del alma en el cuerpo, y algunos lo ponían en el cerebro, otros en el corazón. Santo Tomás sigue el cardiocentrismo aristotélico, lo prefiere al encefalocentrismo de otros autores como Galeno. Entonces toma de Aristóteles teorías más físicas, digamos, de la noción de corazón. De Platón, bueno, lo cita en relación a que él depositaba en el corazón la sede concupiscible. Y después hay en Santo Tomás, bueno, la fuente de San Agustín, la escritura, obviamente es la fuente principal. Anterior a la revelación, no recuerdo que haya otra. Sí, vale la pena nombrar al neoplatonismo, sobre todo de Proclo, cuando Santo Tomás comenta el De Causis, que es una obra anónima que no se sabe quién es, que es el primero que se da cuenta que no es Aristóteles. Él la comenta a contrapunto con una obra de Proclo, y ahí él expone de la mejor manera toda la cuestión del retorno hacia sí mismo, y también es una fuente importante. Esto de volver al propio corazón, en parte una de las fuentes es el neoplatonismo. Bueno, creo que ya estamos sobre el final. Solamente quería hacer un mínimo comentario, que es rescatar una figura en pleno racionalismo, la figura de Blas Pascal, que se atreve a contraponer, ¿no es cierto?, al pensamiento cartesiano, justamente el tema del corazón. Y creo que no lo hemos estudiado suficientemente, pero bueno, cuando designé en la carrera al profesor
Sisto para que reemplazara al padre Liocata, le pedí específicamente que dentro de la modernidad rescatara aquellos autores, el caso de Pascal, el caso de Joaquín de Fiore, el caso de Vico, para que se muestre que no todo era solo racionalismo. Y creo que a veces estamos en deuda con esos autores que obviamente no son tomistas precisamente, pero que han hecho un cierto puente para que todavía aquellos valores del medioevo tuvieran a través de un puente a través de donde pasar para que la modernidad no quedara reducida solamente al racionalismo que es lo más conocido, digamos, cuando se estudia la filosofía moderna. Bueno, nada más que eso, agradecerte por el trabajo tan bien hecho, por tu solvencia en responder las preguntas, invitarlos a todos a tomar un cafecito, pero les pediría que sea súper breve para